Oramos en tu nombre. Amen. Amén. A lack of generosity, whether it's with time, recognition, or basic fairness, often carries a social interest rate that ends up costing the person their reputation or relationships. Cuando hay falta de generosidad, ya sea con tu tiempo, con el reconocimiento o con justicia básica, a menudo esta falta de generosidad genera una tasa de interés social que termina costándole a la persona destruir su reputación o destruir sus relaciones. There's three of them that we're going to look at. Vamos a ver tres ejemplos, tres casos de falta de generosidad. One's called the split the check perfectionist. El primer caso que Tony quiere mostrarles es alguien que se llama, ¿no? Aquella persona que divide la cuenta de manera perfecta. This is the guy you don't want to go to lunch with. Voy a hablarles de una persona con la que no te gustaría ir a almorzar. David joined 6 friends for a birthday dinner. He ordered a side salad and water while others had steaks and wine. Una persona llamada David se unió a sus 6 amigos para celebrar el cumpleaños de uno de sus amigos. Y al momento de almorzar o de cenar, David solamente pidió una ensaladita y un vaso de agua, mientras sus otros amigos pedían carne y vino. When the bill came, the group decided to split it evenly to keep things simple. David spent 20 minutes calculating the exact tax and tip for his salad, refusing to chip in the extra $8 to cover the birthday girl's meal. Entonces, cuando era momento de pagar la cuenta, el grupo dijo, hay que dividirlo entre todos y que cada quien pague una parte, en partes iguales. Pero David había hecho sus cálculos, decía, bueno, como yo solo pedí ensalada y agua, a mí me toca este poquito y además yo no comí los piqueos, así que él ya tenía en su mente esa cuenta y se ahorraba como $8. The savings, he said, was exactly $14.22. Lo que él se ahorró en esa comida era $14.22. But there was a consequence. Pero hubo una consecuencia de este acto. The group felt the vibe of the evening die instantly. They stopped inviting him to group dinners because the math tax of his present wasn't worth the hassle. El grupo se sintió mal. Sintieron que la vibra un poco había cambiado cuando David agarró y sacó sus cálculos y dijo que él no iba a pagar lo que todos los demás iban a pagar. Y entonces dijeron, no, esto de hacer números a la hora de comer no vale la pena. Well, the real cost for David was isolation. El costo de este acto fue que lo separaron, lo pusieron aparte a David. He saved a few dollars, but lost a seat at the table. Se ahorró unos cuantos dólares, pero perdió que ya no lo inviten a los almuerzos. The next one is the one person that you don't want to work with. El siguiente caso es una persona con la que no te gustaría trabajar, Especially if you're in a team situation. sobre todo si tú trabajas en equipo. It's called the credit hogging manager. Tony lo ha titulado la gerente que le gusta mantener el crédito o la alabanza. Sarah led a marketing team that stayed late for 2 weeks to launch a massive campaign. Una mujer llamada Sara era la líder de un equipo de marketing que se habían quedado hasta tarde por 2 semanas porque tenían que lanzar una campaña masiva. When the CEO praised the results in a company-wide meeting, Sarah took all the credit, failing to mention her team's names or their sacrifice. La campaña salió bien y cuando el dueño de la empresa empezó a elogiar al equipo, Sara tomó todo el crédito y no se le olvidó mencionar a los miembros de su equipo. The saving, she saved glory for herself to boost her chances of a promotion. Ella, ¿qué ganó? Ganó que solo la eligieran a ella para ver si eso aumentaba sus oportunidades de que le suban de puesto. But what was the consequence? Pero ¿cuál es la consecuencia? Within 3 months, the 2 best employees quit for the competitors, went to work for the competitor. La consecuencia fue que 2 de los empleados más valiosos renunciaron y se fueron a trabajar con la competencia. Morale plummeted, and her next project failed because no one was willing to go the extra mile for her. La moral del equipo se fue para abajo y realmente en el siguiente proyecto nadie quería dar un esfuerzo porque nadie quería trabajar con Sara. So what was the real cost? Así que ¿cuál fue el costo real de esto? She gained a reputation as a talent killer.
Todos empezaron a darle la reputación a Sara como que era la que mataba el talento. She was eventually passed over for promotion and because she couldn't prove to keep a team. Y cuando llegó el momento de hacer los ascensos, no la consideraron porque decían que ella mataba a los equipos. Then the last one here is called the inheritance hoarder. El último caso que Tony les quiere presentar es alguien que el acaparador de la herencia se llama. Says, when their father passed away, Mark managed the estate. He used a legal loophole to keep his father's vintage watch collection valued at $10,000 instead of sharing with his sister, who actually shared her father's hobby of collecting. Interesante, dice, hay un hombre llamado Mark que cuando su padre fallece, este hombre decide apoderarse de toda la herencia. Y había una cosa en especial, el papá tenía una colección de relojes muy finos que valían $10,000 y aprovechando un vacío legal, este hombre llamado Mark se apropió de esta colección de relojes y no la compartió con su hermana, que también era coleccionista. The savings for him was he gained $10,000 in assets. ¿Cuánto ganó Mark? Ganó los $10,000 de la colección de relojes. The consequence, Pero ¿cuál es la consecuencia? his sister cut off all contact. He wasn't invited to his nephew's graduation and weddings. Su hermana se molestó con él y cortó todo contacto con él y no invitó a Mark ni a la graduación ni a la boda de sus hijos. What was the real cost? Así que ¿cuál fue el costo real? Family. Years later, when Mark went through a difficult divorce, he had no siblings to turn to for emotional support. Años después, cuando Mark se divorcia, no tenía a nadie, no tenía a sus hermanos que puedan ayudarle. The watches sat in their drawer silent. Y esa colección de relojes seguía ahí en el cajón. That's a nice watch you got there. Ajá, es como de mi colección. It's Yeah. my collection. Yeah. Where'd you get it from? No te la voy a heredar, Tony. Olvídate. He can have my watch collection when I die. Cuando él muera, dice que sí, yo voy a heredar su colección de relojes. This is being recorded. I know. Y como esto está grabado, amigos del YouTube, aquí, por favor, notarios. I'm trying to bring you the last watch. Muy bien, vamos a traer el último. Someone said this. Alguien dijo esto. A man wrapped up in himself makes a very small bundle. ¿Recuerdan esta frase? Esta frase es muy buena. Un hombre envuelto en sí mismo hace un paquete bien chiquito. It's fascinating how lacking of being generous often creates the very poverty of spirit or of friendship that the person was trying to avoid. Es fascinante cómo a veces cuando una persona es muy tacaña, crea mucha pobreza y esto puede dañar una relación, una amistad. Now let's look at a person or example of generosity. Miren, hemos visto ejemplos de gente tacaña. Ahora vamos a ver ejemplos de una persona bastante generosa. I've talked about this person before here. Ya hemos hablado de este personaje histórico, pero se los voy a recordar. Some of you may remember. Algunos recordarán. It's by a man by the name of R.G. Letourneau. Su nombre probablemente lo recuerdan, Robert Letourneau. He wasn't just a titan of industry who revolutionized earth-moving machinery. He was perhaps even more famous for his radical approach to wealth. Robert Letourneau no solamente fue un genio revolucionador en el campo de la maquinaria pesada, de hecho, él es el creador de Caterpillar, sino que es muy famoso por la manera como él administraba su riqueza. He's often called the godly businessman because of his unique reverse tithe. Se le conoce como el empresario piadoso por la manera como él le dio la vuelta a este concepto de diezmar. Now, he came from a tradition of the churches that the people that go to these churches tithe, which is actually the Hebrew word for 10%. Robert Letourneau venía de una iglesia que diezmaba, o sea, daba a Dios el 10%. So here's a breakdown of his extraordinary generosity and the philosophy behind it. Pero él le dio la vuelta a eso y él tenía una filosofía detrás de eso. He called it the 90% rule. Robert Letourneau decía, yo tengo la regla del 90%. While most people struggle to give away 10% of their income, Letourneau eventually flipped the script entirely. Miren, la mayoría de personas luchaban con el dar el 10%, pero Robert Letourneau lo cambió y él decidía dar el 90%. He decided
to keep only 10% of his income for himself and his family, giving away 90% to religious and educational causes. Robert Letourneau entonces solamente se quedaba con el 10% y él daba el 90% para causas educativas, para causas religiosas. Now, I was supposed to bring a shovel with me this morning, but I didn't. Tony dice, yo iba a traer una pala, dice, una I lámpara. was going to put it right here. Lo iba a poner ahí en el púlpito. Pero Stay with me and you'll understand why I said that. Esperen para que van a entender por qué digo esto, dice Tony. R.G. Letourneau said this. Porque Robert Letourneau decía esto. The question is not how much of my money I give to God, but how much of God's money I keep for myself. Él tenía una frase, decía, la pregunta no es cuánto dinero yo le doy a Dios, la pregunta es cuánto dinero de Dios queda conmigo. So some key pillars of his giving were, Y él tenía algunas claves para su generosidad. it was the Letourneau Foundation, established in 1935. Por ejemplo, él fundó una fundación llamada la Fundación Letourneau en 1935. This was one of the largest private charitable foundations in the U.S. at the time. Fue una de las fundaciones de caridad más grandes de los Estados Unidos. Next was the Letourneau University. También fundó la Universidad Letourneau. He founded the Letourneau Technical Institute, now Letourneau University, in Longview, Texas. Fundó el Instituto Técnico Letourneau, que hoy es la Universidad Letourneau, en la ciudad de Longview, Texas. His goal was to provide a polytechnic education that combined technical skill with Christian values. Su objetivo fue proporcionar educación politécnica que combinaba las habilidades técnicas con los valores cristianos. He started a Christian university. Él empezó una universidad cristiana, Now, there are a lot of them out there now, which is good. lo cual es bueno. Next was global missions. También él destinaba para algo que se llama misiones globales. As you grow as a Christian, you'll be more concerned for also people outside of your city, outside of your country. Cuando tú crees como cristianos, empiezas a preocuparte por aquellas personas que están más allá de tu ciudad, más allá de tu país. I look forward to the day when we actually send people out. Y yo espero, dice Tony, tener el día, que llegue el día en que nosotros podamos enviar a personas hacia afuera. But sending them out doesn't mean we send them out with no money. Y cuando decimos enviarlos, no quiere decir decirles simplemente vayan. No, hay que enviarlos con recursos. We send them out with funding so they can live. Los enviamos con fondos para que ellos puedan vivir. Well, R.G. Letourneau funded massive development projects in Liberia and you know where else? Y este hombre llamado Robert Letourneau empezó a mandar fondos a un país llamado Liberia. Ya saben a dónde más. Where else? ¿Saben a dónde más? Peru. A Perú. Combining his massive machinery and missionary work to build roads, schools, and hospitals in remote areas. Y él combinaba su maquinaria pesada con trabajo misionero para construir pistas, escuelas, hospitales en ciudades muy remotas. I didn't know about him being here in Peru and doing what he did. Yo no sabía que Robert Letourneau había hecho trabajo en Perú. I want to find out more about this. Quiero saber más todavía, dice Tony. Because he built those machines that you see at these mines you have around here. Porque Robert Letourneau construía esas máquinas excavadoras que uno ve en la mina, por ejemplo. Yeah, before there was Caterpillar or John Deere, there was Letourneau. Entonces, no sé si ustedes sabían, pero las maquinarias, hay marcas de maquinarias, Caterpillar, John Deere, pero antes de eso estaban las maquinarias Letourneau. Letourneau didn't view his wealth as a personal reward. He saw himself as a mechanic for the Lord. Entonces, él no se veía como un hombre millonario, él decía, yo soy un mecánico del Señor. Listen to what I say now. Escuchen lo que voy a decir ahora. He famously joked that he shovels out the money Robert Letourneau siempre hacía bromas y él decía, yo tengo una pala y con esa pala yo saco el dinero, and God shovels it back. pero Dios tiene una pala más grande y me devuelve más. But note what he says. Y escuche lo que va a decir, But God has a bigger shovel. Dios tiene una pala más grande. His legacy isn't just the massive scrapers and bulldozers he designed, which paved the way for the modern American interstate system and helped win World War II. El legado de Robert Letourneau es masivo en cuanto a excavadoras, en cuanto a maquinaria, y esto también ayudó a los Estados Unidos para poder, durante la Segunda Guerra Mundial.
but his legacy was the thousands of students who have graduated from the university bearing his name. Pero más allá de eso, su gran legado son los miles de estudiantes que salían de la universidad llevando su nombre. Giving shouldn't be a requirement, but an opportunity to give a little back to what God has given you. El dar no debería ser una obligación, sino una oportunidad de devolverle a Dios de lo mucho que te ha dado. Turn to 2 Corinthians chapter 9. Vamos a 2 de Corintios 9:6. We're going to read verses 6 through 11. Vamos a ver de los versos 6 al verso 11. 2 de Corintios 9, del 6 al 11. So giving shouldn't be a requirement, but an opportunity to give a little back to what God has given you. Una vez más, el dar no debería ser una obligación, debería ser una oportunidad de devolverle a Dios de lo mucho que te ha dado. Paul talks a lot about the generosity of the Philippians. Pablo habla mucho de la generosidad de los filipenses. Today just happens to be also Stewardship Sunday, Y como ustedes saben, hoy también celebramos el Domingo de Mayordomía. where I educate you on your responsibility of giving. En estos domingos de mayordomía siempre hablamos de la responsabilidad del creyente de dar. Now, some of you who've been coming here a while know that we don't pass plates out or anything. We just have little boxes here for people to give. Los que vienen seguido ya a la iglesia saben que nosotros no pasamos un plato de ofrendas, pero sí tenemos un lugar allí, una cajita de la generosidad donde recibimos ofrendas. We don't police giving No somos los policías de la generosidad, because we believe that's between you and God. pero creemos que este acto de dar es entre Dios y tú. Whether you give 1 soul, 100 souls, 1,000 souls, or 10,000 souls, that's between you and God. No importa si es un sol, 10 soles, 1000 soles, es algo que va entre tú y Dios. So, Muy bien. next week we will talk about the greatest sacrifice of all time and the greatest gift we received. But for now, let's read these verses in 2 Corinthians, starting at verse 6. Las siguientes semanas, vamos, como es Semana Santa, vamos a ver del gran acto de dar, el más majestuoso. Pero hoy vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6 en adelante. It's Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians. Para que vayas conociendo tu Biblia en el Nuevo Testamento, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios. Ahí estamos. Okay, let's read those verses. Ahí vamos a leer esos versos. Start with verse 6. Empezamos en el verso 6. But I say this, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Each one should give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound towards you, so that having always all sufficiency in all things, you may abound in every good work. 2 Corintios 9:6 dice esto. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. As is written, verse 9, he scattered, he gave to the poor, his righteousness endures forever. And he who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your sowing and increase the harvest of your righteousness. You will be rich in every way for every act of generosity, which through us produces thanksgiving to God. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. So I just want to say this before we get into our passage. We're going to take a part here. Quería decir esto antes de empezar con nuestro estudio verso a verso. Do not give unless you are giving out of a thankful heart. Nunca des a menos que lo des con un corazón agradecido. Give because you want to support this ministry. Cuando tú des, das solamente porque quieres ayudar al ministerio. Give because you believe in what God's doing here. Da cuando tú creas lo que Dios está haciendo aquí. Now, this church, how long it's been in existence, on our monthly budget, we've never missed a payment. Esta iglesia, en todo el tiempo que lleva, nunca hemos
Nunca hemos fallado en uno de los pagos mensuales. Now, I give the same amount I would give if I was in the United States. Tony dice, por ejemplo, él da para la iglesia lo que él daría en Estados Unidos. It's about 30 to 35% of the church's monthly budget. Y esto cubre el 30-35% del presupuesto de la iglesia. The rest of it has come from you. El resto viene de la iglesia misma. Now, it's just kind of interesting because Karina's here, for instance, and she used to be involved with the giving and receiving and everything. Es interesante, dice Tony, porque por ejemplo nuestra hermana Karina está aquí y ella antes era parte de la administración. We were in the fellowship hall talking, and Karina said to me, "Hey, Tony, looks like we're like 300 soles short this month to pay all our bills." Y dice Tony que en cierta ocasión estábamos conversando, dice, y que le dijeron, Tony, va a faltar 300 soles para cubrir las cosas de la iglesia. Now, Daniel, who some of you know, walked up to us and said, "Hey, I forgot to give my giving. I'm going to be giving you 500 soles, so it'll be there today." Y justo entra el hermano Daniel, a quien le mandamos un saludo, y Daniel dijo, oigan, pero me olvidé que hoy día yo iba a dar para la iglesia y voy a dar 500 soles. From that day forward, when she was handling money, she never said to me, "We're not going to have enough, Tony." Y desde ese día nunca más tuvimos que decir eso de que no va a alcanzar este mes para Like I la said, iglesia. God has always supplied what we need. Porque Dios siempre va a suplir lo que necesitemos. Now, I'm beginning to think we might need to get a solar system for the church. Tony dice, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo hoy no hubo luz temprano. Y Tony dice, necesitaríamos unos paneles solares para la iglesia. Now, I have one at my house. Tony tiene de esos en su casa. So when Baños had no electricity today, I had my system. Así que cuando en Baños del Inca no hay luz, él sí tiene luz. Now, the system in my house was not designed to take the place of the electric bill. El sistema de su casa no es que va a reemplazar al sistema eléctrico, I had to do it because none of the stuff would work with the electricity they gave us, because they gave us like a little bit of electricity where I live for some reason. sino que dice Tony que en su casa, por alguna razón, el poder de la electricidad le daban poco poder, entonces sus aparatos no funcionaban bien. You really couldn't put the microwave on and the hot pot on at the same time because you never had enough power when the electricity they used to give me. Tony dice que él no podía poner su microondas y bañarse con agua caliente porque no daba para los dos. But the thing is, too, here is we broadcast to 300 or 400 people that watch the videos. Pero nosotros necesitamos la electricidad porque aquí nosotros transmitimos para 300, 400 personas que miran los videos semana a semana. So it's a ministry. Así que es un ministerio. And to keep it going, we might need to get a solar system. So, like, some of you have been here right in the middle of the service where all of a sudden the lights all go out. Entonces es algo necesario porque a veces nos ha pasado que a mitad del servicio se ha ido la luz. But if God believes we need it, He'll supply it. Pero si Dios realmente cree que eso es lo que necesitamos, Dios va a suplir. But now let's look at our text this morning. Ahora sí, después de esta introducción, vamos a empezar nuestro estudio de esta mañana. Philippians chapter 4, we're going to be looking at verses 10 through 23. Filipenses capítulo 4, de los versos 10 al verso 23. We will see Paul's final thank you. Vamos a ver el agradecimiento final de Pablo. He was blessed by this church financially while no other church did. Él había sido bendecido financieramente por la iglesia de los filipenses como ninguna otra. But Paul was used to paying for his own expenses, so he would not be a hindrance to the gospel. Pablo solía él mismo autosustentar su ministerio para no ser carga para el evangelio. Let's now read verses 10 and 11 as we close out this book. Vamos a leer los versos 10 y 11. Filipenses 4, versos 10 y 11. The Philippians church was a generous church, even though it was one of the poorest churches. Interesantemente, la iglesia de Filipenses era una iglesia generosa, a pesar de que era una iglesia muy pobre. Verse 10 says, verse 10 and 11, let's read verse 10 and 11. Vamos a leer los versos 10 y 11. I rejoice greatly in the Lord that at the last you have revived your concern for me indeed. You were concerned before, but you lacked the opportunity. Not that I speak because I am in need, for I have learned to be content, whatever my situation may be. Verso 10. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Paul is overjoyed about their help. Because he was in prison, he could not practice his trade to earn a living by tent making. Pablo estaba sobrecogido, estaba muy gozoso de recibir la ayuda, ya que Pablo estaba preso y al estar preso Pablo no podía practicar su profesión, que era armar carpas. He reminded them that he knew they wanted to help other times, but couldn't because they didn't know where he was. Y él les quería recordar que él sabía que ellos querían ayudarle, pero que ellos no sabían dónde estaba Pablo. Remember, this is the first century. Acuérdense que esto es el siglo primero. There's no telephones, there's no satellites, there's no roads to speak of. No había teléfonos, no había celular, no había satélites. All information traveled by people sharing the information from one city to the next city. La información viajaba de boca en boca, de una persona a otra persona. Yeah, the king couldn't broadcast over the cell phone system anything because there weren't any cell phones yet. El rey no podía dar un anuncio al mismo tiempo a todos porque no había celulares. So the kings would send out, they called heralds to all the cities to make the announcements. Lo que tenían los reyes era un sistema de mensajeros llamados heraldos que iban repartiendo todas las noticias. Now, when Christians were traveling from city to city, they probably went, Paul was over here. Another one said, no, Paul was over here. Entonces, cuando los cristianos viajaban, ellos se enteraban, no, Pablo estuvo aquí, Pablo estuvo allá. They couldn't like pull out their cell phone and go, where are you, Paul? Y obviamente no podían comunicarse como hoy en día, ¿no? Con una llamada, decirle, Pablo, ¿dónde estás? Because Paul was a man on a mission. Porque Pablo era un hombre que estaba siempre en misiones. He was always moving. Siempre se movía. You know, talking to Philippians, he reminded them that he knew they wanted to help other times, but couldn't because they didn't know where he was. They did help him when he was in Thessalonica. Entonces dice que ellos sí le habían ayudado a Pablo cuando Pablo estaba en la ciudad de Tesalónica. Paul must have been there long enough for them to know, oh, he's at Thessalonica, let's send him some money. Probablemente Pablo se quedó bastante tiempo en Tesalónica para que llegue toda la ayuda. Kind of, why is that important? ¿Por qué esto es importante? I'm going to take a little side trip here. Okay. One of the things I've noticed in Peru here Yo he notado algo en el Perú, dice, is a lot of the churches have pastors that have to work. que muchas iglesias tienen pastores que tienen que trabajar, un trabajo secular. And because they have to work, what suffers as a result of that? Y como tienen que trabajar, ¿qué es lo que se afecta o qué es lo que tienen que sufrir? They don't have time to spend to study for teaching. Que ya no pueden pasar el tiempo estudiando la palabra. Because the better the teaching a church gets, the stronger it is. Y mientras mejor sea la enseñanza de la palabra, la iglesia va a ser más fuerte. You know, because they also had a family too. Porque tienen una familia. So the thing that was important for pastors, wherever church they are, should be full-time pastors. Y para una iglesia es importante que el pastor sea un pastor a tiempo completo. If for some reason you go to one of these churches and you stay there, which is fine, Y si en algún momento han ido a alguna de estas iglesias y se han quedado allí, lo cual está bien, you need to make sure you figure out a way to help the pastor to spend more time studying. siempre deberían buscar la manera en ayudar al pastor para que tenga tiempo para estudiar la palabra. Because when Paul was teaching, he wasn't making tents. Porque cuando Pablo enseñaba, Pablo no trabajaba haciendo tiendas. So he had no income. Pablo no tenía un ingreso, He had to depend on the people. tenía que depender de la gente. That's the same thing with all these small churches. Y es lo mismo con todas estas iglesias pequeñas. These pastors need to be funded. They need to have money come from the congregation so they can focus on their job that God has given them. Es importante que los pastores puedan enfocarse en el trabajo que Dios les ha dado. But Paul, being Paul, said this. Y Pablo, siendo Pablo, dice esto. In verse 11, he wanted them not to feel obligated to help them because he knew they were a poor church meant to be a sacrifice. It would be a sacrifice for them. Pablo sabía que la iglesia de Filipenses era una iglesia pobre, así que él no quería que ellos se sientan obligados. He told them that he has learned to be content whatever my situation may be. Él les había dicho que había aprendido a estar contento con cualquiera sea su situación. Notice Paul says, I have learned. Nota que Pablo dice, he aprendido. What does this mean? ¿Qué significa cuando dice he aprendido? What did Paul learn? ¿Qué es lo que Pablo aprendió? He learned no matter what situation he's in, God is with him. Él aprendió que no importaba cuál sea la situación, estaba Dios con él. What's one of the names of God or Jesus? ¿Saben cuál es uno de los nombres de Jesús? Emmanuel. Emanuel. What does Emmanuel mean? ¿Sabe qué significa Emanuel?
God with us. Dios con nosotros. So the thing is, Paul knew this. Pablo sabía esto. He's been delivered by God from many situations. Pablo había sido librado de muchas situaciones gracias a la mano de Dios. Turn to 2 Corinthians 12, verse 10. Vamos a 2 de Corintios 12:10. You know, the thing is that Paul was not proud. He was humble, but he didn't want to be a burden on anybody. Pablo no es orgulloso. Pablo quería ser humilde. Pablo no quería ser una carga para nadie. But he describes the situations this way. Y él describe su situación de esta manera. In 2 Corinthians 12:10 says, En 2 de Corintios 12:10 dice, "Therefore I take pleasure in weaknesses, in insults, and hardships, and persecutions, and distresses, for the sake of Christ. For when I am weak, then I am strong." por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. His contentment came from his trust in Christ. Su contentamiento vino cuando él confiaba en Cristo. Contentment. Contentamiento. Do you have contentment? ¿Tú tienes contentamiento? Are you trusting Christ? ¿Estás confiando en Cristo Or are you trusting your flesh? o confías en tu carne? He's going to go into more detail in verses 12 through 14 Y de los versos 12 al 14 va a ir en más detalle, in Philippians chapter 4. en obviamente Filipenses capítulo 4. He's going to tell where this strength came from, Pablo nos va a decir de dónde viene su fuerza, how to endure Christian hardships. cómo poder soportar las partes difíciles del cristianismo. Some of you think you have went through hardships. Algunos de ustedes piensan que están pasando por situaciones difíciles. Let's look at Paul's hardships. Vamos a ver qué situaciones pasó Pablo. Turn to 2 Corinthians 11, and we're going to look at verses 24 through 28. Just go one chapter back. Vamos a 2 de Corintios 11 del 24 al 28. Those hardships you went through are nothing compared to what Paul went through. Te vas a dar cuenta que las cosas que estás pasando a veces parecen nada comparado con lo que Pablo pasó. Now, those who preach the health, wealth, and prosperity gospel will never preach on these verses. Aquellas personas que hablan del evangelio de la prosperidad nunca van a hablar de esto. Because they teach things, oh, everything's great, just ask God, He'll give it to you, whatever you want. You know, you're sick, pray about it, and God will heal you. You need money? Pray about it, and God will give you money. Ellos enseñan, no, todo en tu vida va a estar bien, tú necesitas dinero, ora a Dios, Dios te va a dar dinero. Necesitas salud, ora a Dios, Dios te va a dar salud. Do you know who has the best doctors, who has the most money in these churches? ¿Saben quiénes son